Hola chicos, muy buenos días, espero se encuentren muy bien, les envío un saludo desde acá y hoy vamos a hablar del pensamiento platónico. Pero antes de dar inicio a la reflexión filosófica sobre Platón, lo que vamos a hacer es recordar que estamos hablando y estamos contextualizados dentro de la filosofía ática, ¿sí? Aquella filosofía que se caracteriza por poner al hombre en el centro de la reflexión filosófica y porque esta filosofía lo que hace es llevar el pensamiento, ¿sí?, hacia lo antropológico, ¿sí? Ya dejamos de lado lo cosmológico que era en la filosofía preática y empezamos a reflexionar sobre el hombre, su vida, su educación, la moral, la política. Y aquí teníamos a unos personajes muy importantes. Encontramos y hablamos de Sócrates y de los sofistas. Ahora nos corresponde hablar de Platón. Ustedes ya han tenido un acercamiento al pensamiento platónico cuando trabajaron la crónica. ¿Listo? Ahora yo lo que voy a hacer es empezar a explicar la vida de Platón, quién era él, sus obras, y vamos a hablar de la teoría de las ideas, es decir, de ese primer dualismo ontológico. Recordemos que habíamos dicho que el pensamiento platónico nosotros lo vamos a dividir en tres: en el dualismo ontológico, dualismo epistemológico y dualismo antropológico. Hoy en esta clase hablaremos del dualismo ontológico y de la teoría de las ideas. Entonces iniciemos con nuestra clase hablando de Platón. Platón nace en Atenas en el año 427 en el seno de una familia aristocrática, ¿sí?, con el nombre de Aristócles, y es apodado Platón por su vigor físico y por sus anchas espaldas, ¿sí? Es de origen noble y por lo tanto recibe una educación cultural y política dentro de la ciudad, y él vive en la época de mayor florecimiento de la ciudad, de mayor florecimiento cultural, y recibe una formación exquisita en educación, ¿ya? Y un acontecimiento importante en la vida de Platón es conoce a Sócrates. Cuando él apenas tenía 20 años, cuando Platón tenía 20 años, conoce a Sócrates, y lo que le llama a él muchísimo la atención es, y le impresiona, es la condena y la muerte de su maestro, ¿ya? Y esta condena y esta muerte de Sócrates lo lleva a él a renunciar a su proyecto político en Siracusa y lo hace replantearse su vida para que de una u otra forma se vaya a dedicar por entero a la filosofía como búsqueda del bien y de la verdad. Platón fue discípulo de Sócrates, a quien acompaña hasta sus últimos días, ¿sí?, de su vida, y es orientado por este Sócrates hacia la filosofía. También Platón es muy importante porque funda lo que es la academia, y allí se va a consagrar a la enseñanza y a la escritura, especialmente de sus diálogos que nosotros conocemos como diálogos platónicos. Hablemos entonces ahora de las obras de Platón. Casi todas las obras de Platón se encuentran escritas en forma de diálogo, porque Platón creía que los largos discursos o los largos escritos no permitían esclarecer las dudas y las dificultades que iban apareciendo a lo largo de estos. En cambio, el diálogo, con bases en preguntas, en respuestas, en afirmaciones, en refutaciones, iban matizando unas opiniones o iban haciendo que el interlocutor aceptara unas opiniones y rechazara otras, y lo iba conduciendo poco a poco a la investigación hasta llegar al descubrimiento de la verdad. ¿Listo? Entonces, chicos, algo importante aquí es que en los diálogos de Platón lo que vamos a encontrar nosotros o nos vamos a percatar es de una forma de escritura que se aproxima muchísimo a la oralidad. Es decir, que los diálogos platónicos a nosotros nos plantean unas cuestiones y se quedan esas cuestiones sin solución para que cada uno de nosotros, al leer los diálogos, se convierta en un personaje de estos diálogos y saque su propia conclusión o su propia respuesta, siga reflexionando acerca de lo que se está planteando en cada uno de los diálogos, ya sea de la virtud, de la justicia, del bien, del amor. ¿Listo? Y
en el contexto de un diálogo, ¿sí? Nos podemos dar cuenta de esto que es muy importante. Es en el contexto de un diálogo en que se desarrolla el pensamiento y la argumentación. Es en el contexto de un diálogo en donde el otro se convierte en interlocutor y en referente de mi pensamiento. ¿Listo? Platón es el primer filósofo griego cuya filosofía o cuya obra es escrita y se conserva prácticamente íntegra, ¿sí? Sus diálogos se agrupan en 4 grandes periodos, que son el periodo socrático, y tenemos aquí en este periodo, por mencionar los más importantes, la apología de Sócrates, Critón y Protágoras. Tenemos también el periodo de transición, y en este periodo se apunta a la doctrina de las ideas, y aquí tenemos los diálogos de Gorgias, Crátilo y Menón. También tenemos en un tercer momento los diálogos o el periodo de madurez. Aquí en este periodo de madurez se expone la doctrina de las ideas y tenemos los diálogos como el Fedón, el Banquete, Fedro y la República. Y por último tenemos el periodo de vejez, ¿sí? Aquí reflexiona autocríticamente sobre sus temas. Y tenemos los diálogos el Sofista, Timeo, Parménides, Filebo y las leyes. Chicos, esto es muy importante. Los diálogos de Platón nos ponen a nosotros como personajes cuando los leemos. Somos nosotros los que tenemos que seguir cuestionando aquello de lo que se está reflexionando en cada diálogo, y lo importante es que en el contexto del diálogo se desarrolla el pensamiento, es con el otro, en donde se va desarrollando la argumentación y el pensamiento. Después de haber hablado de la vida y de las obras de Platón, entonces hemos llegado para sumergirnos al pensamiento platónico. Recordemos que nosotros vamos a dividir el pensamiento de Platón en 3 grandes dualismos. Dualismo ontológico, es decir, una realidad que está dividida en 2. Tenemos el dualismo también antropológico, que es el dualismo sobre el ser humano, que está compuesto por 2 realidades. Y tenemos el dualismo epistemológico, es decir, que hay 2 tipos de conocimiento según Platón. Pero nosotros vamos a hablar del dualismo ontológico, dualismo sobre la realidad. Y antes de empezar vamos a decir que el pensamiento de Platón arranca sobre todo del pensar de la época de su tiempo, y él trata de unificar en un sistema filosófico más o menos coherente todas las ideas, las distintas ideas que se venían dando y que ya estaban inmersas en el mundo griego. Y Platón lo que va a combatir con fuerza y arduamente es la sofística. Recordemos que los sofistas afirmaban y aseguraban que no existía un conjunto de normas establecidas, universales y obligatorias para el pensar. Y Platón lo que va a decir es que sí existe ese conjunto de normas, y que la verdadera filosofía arranca en demostrar en la existencia de un conjunto de normas establecidas para el pensar y para el actuar. ¿Listo? Y la teoría de las ideas va a ser la base de todo el sistema filosófico de Platón, ¿sí? Y este es el primer dualismo del que nosotros vamos a hablar. En este dualismo se encuentra la teoría de las ideas, que es la base y el eje central de todo el pensamiento filosófico de Platón. ¿Listo? Platón es el filósofo de las ideas. Idea viene del griego eidos, que significa figura o forma. Por lo tanto, la idea es la esencia, es aquello que hace que una cosa sea lo que es y no sea otra. En este sentido, entonces la idea es la esencia inteligible de todas las cosas. Las ideas son realidades subsistentes y reales, permanentes, inmutables y eternas. Y las ideas son el centro de todo el pensamiento de Platón, como habíamos dicho ya anteriormente. ¿Listo? Y al pensamiento de Platón se le conoce como el idealismo platónico. Entonces, hablemos del primer dualismo. Entonces, chicos, en el dualismo ontológico básicamente vamos a encontrar que Platón divide la realidad en 2 mundos, en el mundo sensible y en el mundo inteligible. Según Platón, existen 2 mundos. El mundo sensible, que es el mundo físico, el mundo material, el que se ve y el que se conoce a través de los sentidos,
que es mudable, que es imperfecto y que es un mundo lleno de sombras y de apariencias y que es el reflejo del verdadero mundo que no está aquí, ¿listo? Y tenemos por otro lado el mundo inteligible o el mundo de las ideas, que según Platón es el auténtico y es el perfecto, que es el permanente, el inmutable, que es el mundo de las realidades que no cambian nunca, que es el mundo de las entidades inmateriales, de las entidades absolutas, inmutables y universales, que son independientes del mundo físico. Así, entonces, en el dualismo ontológico, la realidad queda dividida en dos mundos: mundo material o mundo sensible y el mundo inteligible o el mundo de las ideas. Uno es el reflejo del otro mundo, ¿listo? El mundo sensible o el mundo material es el reflejo o la sombra del verdadero mundo que no está aquí, sino que está en el mundo inteligible. Entonces, todo lo que nosotros conocemos a través de nuestros sentidos simplemente son apariencias y sombras de las verdaderas realidades que se encuentran en el mundo inteligible. ¿Listo? Chicos, muchas gracias. Espero sigamos aprendiendo muchísimo y que poco a poco vamos avanzando en el pensamiento filosófico. En la guía que les voy a enviar les dejo la actividad que vamos a realizar y espero que con esta explicación, esta breve explicación, podamos entender y comprender lo que ustedes ya habían consultado en la crónica, y en la próxima clase vamos a hablar del dualismo epistemológico o del conocimiento. ¿Listo? Cualquier duda, cualquier inquietud pueden llamarme, que yo con mucho gusto les explico en cualquier momento. Muchas gracias, nos vemos, chao.